nos fuimos. Listo. ¿Por qué este tema? Porque en algunas clases sobre la identificación de aguda, grave y esdrújula y sobreesdrújula se suelen olvidar o confundir. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que en las agudas, justamente el vocablo cuyo sílaba tónica recae en la última sílaba, como vemos en la última sílaba, les había hecho los ejercicios que pueden ser tanto con tilde o sin tilde. ¿Qué sucedía? Que estas dos, tanto las agudas como las graves, no tienen o pueden presentarse casos donde no esté con tilde en su acento. Mientras que en las esdrújulas y sobreesdrújulas, estas de aquí tenían el caso de que sí, estas siempre, 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 siempre van a tener tilde. Las voy a marcar así con azul, por eso están con el mismo o con el tono igual. Entonces, con las agudas que caen en la última sílaba, ¿ok? O si quieren verlo en orden, así, 1, 2, 3, 4. Cae justamente en esta, en la última sílaba. Teníamos el ejemplo de con tilde, que era canción, justamente tilde en la O, y teníamos el ejemplo de comer. Y en este caso no presentaba tilde. Aparte, ¿qué otro tip les había explicado ese día? De que teníamos que aprender a diferenciar sobre el hiato y el dictongo. En el caso de canción, voy a agregar esto. En el caso de canción, si separamos cada una de las sílabas, es can, si, on, ¿ok? Pero si no existiera la tilde sobre la O, sería can y sion. En el caso de que no existiera, porque entre la I y la O encontramos un dictongo, ¿sí? Pero si existe tilde donde estén los dictongos, recordemos que los dictongos están en las vocales una abierta y una cerrada. Pero si ya viene dentro de este dictongo una vocal abierta, que es la O, y una vocal cerrada, en este caso que es la I, si viene la tilde, lo rompe y se separa en sílabas. Otro ejemplo. Teníamos María. María. María en este caso sería una palabra grave porque tiene su acento justamente en la penúltima sílaba. Si esta, en todo caso, no tuviera la tilde, sería María. Y serían dos sílabas. Y se cumpliría la regla del dictongo, una abierta y una cerrada. Pero como existe la tilde, se rompe justamente entre la I y la A y se separan en las sílabas. Entonces, ojo chicos con ese tema. Cuando ustedes tengan que revisar los acentos en las palabras, revisen si tiene dictongo o hiato y que se separe correctamente. ¿Está bien?
Seguimos abajo. Ya sabemos que las graves son sílabas donde recaen la penúltima sílaba. En los ejemplos teníamos azúcar, que tiene tilde justamente en la penúltima sílaba, y abandonado por el acento de la palabra, y en este caso está sin tilde, es una palabra grave. ¿Qué sucedía en cambio con las esdrújulas? Las esdrújulas tienen la característica de que siempre van a llevar tilde, al igual que las sobresdrújulas. ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Dónde lleva justamente este acento? Las esdrújulas las llevan en la antepenúltima. Entonces, vengo, antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima. ¿Ok? Y como siempre van a tener tilde, entonces reviso. Ah, ya, matemáticas. En la primera no tiene, en la siguiente no tiene, en la antepenúltima tiene, esdrújula. Tenemos el otro ejemplo, América. Muy bien. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 4 sílabas. ¿Dónde tiene el acento? Ah, tengo que revisar. En la última, penúltima, antepenúltima. En la antepenúltima tiene el acento. Vamos con el ejemplo de las sobresdrújulas. Al igual que las esdrújulas, siempre llevan tilde, chicos. Ojo, siempre llevan tilde. Y estas caen en la antepenúltima. Si lo quieren ver, sería como que en el cuarto puesto. Entonces, en estas también se caracteriza porque sus palabras están ya conjugadas. ¿Ok? Es como ábremelo, cédemelo, dígamelo, permítemelo. ¿Sí? Ya son palabras conjugadas. En este caso, ábremelo. Muy bien. Reviso cuántas sílabas tiene. Muy bien. Ábremelo. Tiene 4 sílabas y reviso dónde le cae el acento. Acá. En la última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima. ¿Cumple? Sí. Cédemelo. Tiene 4 sílabas. Muy bien. Tiene la última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima. Cumple con la condición de que sea sobre esdrújula. ¿Ok? A ver, chicos, vamos a hacer unos ejercicios entonces. No sé si se logra ver. Bueno, no son. Vamos a identificar las palabras de esta lista: agudas, graves, esdrújulas y sobre esdrújulas. ¿Ok? Las palabras agudas las vamos a poner con una A. Las graves con una G. Las esdrújulas con una E. Y sobre esdrújula con una S. ¿Está bien? Ahora, hay 17 participantes. Podemos ir uno con cada uno. Empezamos. A ver, Daniel Zambrano, le pregunto, la primera palabra, canción, ¿es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula? No, es aguda, aguda. Aguda, ya. Sí. Seguimos. Valesca Román, des, decímaselo. ¿Es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula? Sobre esdrújula. Ya. Seguimos. Miguel Vélez,
La siguiente palabra, lápiz, aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. Buenas noches. Esdrújula. Esdrújula. ¿Seguro? Bueno, vamos a poner entonces esdrújula. Lo identifica como esdrújula. Seguimos. Miguel Solís. La palabra música. Aguda, grave, esdrújula o sobre esdrújula. Buenas, ¿se me escucha? Sí, Esdrújula. esdrújula. Muy bien. Seguimos. Mercia Alarcón. Colibrí. Aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. Esdrújula. Sobre esdrújula. Ya. Yo voy poniendo lo que ustedes van diciéndome. Al final la vamos corrigiendo, chicos. Vamos. El siguiente. María García. Reloj. María García. María García Mosquera. Bueno, seguimos. Yulisa Berenice Vélez. ¿Me ayuda, por favor? Aguda, grave o esdrújula o sobre esdrújula la palabra reloj. Buenas tardes, licenciada. Perdón. Reloj es aguda. Aguda. Ya. Seguimos. Ahorita me contestó María García, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya. A ver. Yulisa Berenice Vélez. Buenas noches. Buenas noches. Eso, a ver, brevemente. Espérame que no tengo los lentes. Esdrújula. Esdrújula. Ya. Ok. La señorita Joana. La palabra pájaro. Esdrújula. Esdrújula. Muy bien. Jeremy Basurto. La palabra cómics. Grave. Grave. Ya. La señorita Janine Ortega. Sobre esdrújula. Sobre esdrújula. Muy bien. Han Medranda. La palabra teléfono. Han, discúlpame, está abierto tu micrófono, pero no se te escucha. Han, vamos a seguir un ratito, ¿ya? Revisa por si acaso el tema de tu del micrófono. Ok. Antonella Luna, por favor, ayúdenme con el teléfono. La palabra teléfono. Ayuda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. Buenas noches, Miss. Es esdrújula. Esdrújula, ya. Muy bien. Buenas noches.
Bruce Gómez, por favor, la palabra pasaporte. Aguda, grave o esdrújula. Grave. Grave. Muy bien. Emily Portilla, la Buenas palabra noches, esdrújula. esdrújula. Estefanía Gines, la palabra carnaval. Aguda. Aguda. Ujú. Ya, me parece que ya les pregunté a todos. Me falta Han. Han, ¿ya puedes participar? O si gustas, escríbeme en el chat. Bueno, ahí sí, sobre esdrújula, ¿ya? Muy bien. Katiuska. Ya. Me pareció ver ¿cómo que se llama? A lo mejor te confundí con el nombre de Valesca, que también termina en A, en Ska. A ver, Katiuska, ayúdame con la palabra, dígamelo. Aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. Sobre esdrújula. Muy bien. Listo. Ahora sí. Creo que hemos participado todos, chicos. A ver, ¿a quién le toca repetir? Vamos viendo. Ya. A ver. Miguel Vélez, ayúdame con la palabra árbol. Dígame. La palabra árbol. Aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. ¿Cómo me dijo? Que no le escuché bien. Del ejercicio que se está compartiendo en pantalla, la palabra árbol, justamente esta de aquí, árbol, ¿es aguda, grave, esdrújula o sobre esdrújula? Grave. Grave, ya, muy bien. Y la señorita Mercy Alarcón, dígame, ventana, ¿es aguda, grave, esdrújula o sobre esdrújula? Aguda. Aguda, ya. Listo, chicos. Ahora, les comento, algunas están bien y algunas están mal. Sí, algunas están bien y algunas están mal. Los felicito, realmente voy a comenzar a hacer más ejercicios y los voy a comenzar a hacer participar de ahora en adelante, ¿ok? Así que estés en pilas. Canción, como habíamos visto justamente en el ejercicio anterior de las agudas, canción es aguda, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el tema del acento. Canción, si está bien, vamos a subrayarlo. Decímaselo si está bien, tiene las cuatro sobresdrújulas. Lápiz, aquí es grave, realmente es grave, ¿ok? Música,
sí, cumple los requerimientos, es esdrújula. Colibrí no es sobre esdrújula. Si se dan cuenta, tiene 3 sílabas, colibrí. Pero ¿dónde tiene el acento? A ver, chicos, me responde uno, lo llamo por azar. En la última sílaba. En la última sílaba. Y si tiene acento en la última sílaba, en bri, muy bien, Emily. Han me dice, sí, mija, es aguda. Muy bien, es aguda. Entonces, es aguda. Reloj. Muy bien, esto también está bien. Rápidamente, es esdrújula. Sí, y les voy a explicar por qué. Rápidamente es un adjetivo, ¿ok? No es un verbo. Donde yo tomo en cuenta aquí mis palabras es fuera de su conjugación. Pero en todo caso, para no confundirlos, los voy a borrar aquí. Ay, se me borró. ¿Ok? Para no tenerlo ahí mal. Pájaro, si es esdrújula. Cómics, a pesar de que pareciera que estuviera más aquí, por ejemplo, cómics, ¿sí? Está hablando en plural. Cómics. Salían 2 sílabas. Cómics. Entonces sí, es grave. Cuéntamelo. Al principio pareciera que tuviera más o estuviera unido. Pero cuando lo separo, cuéntamelo. Entonces voy en el acento. Lo, me, ta, en. Entonces sería en la ante, penúltima. Teléfono, correcto, si es esdrújula. Pasaporte, si es grave. Muy bien. Cómoda, si es esdrújula. Carnaval, es aguda. Muy bien. Vístetele, muy bien. Dígamelo, muy bien. Árbol, muy bien. Ventana, venta. Aquí está, aquí es grave. Ventana, ¿sí? Muy bien, chicos. Ya hemos revisado. Si se dan cuenta, estamos bien. Ahora, les voy a dejar de compartir un ratito y les voy a compartir el ejercicio, por ejemplo, el que habíamos hecho con los chicos, ¿sí? Y así viene en el examen. Ay, a ver. Muy bien. Vamos a compartir. Ya. Para los chicos que ya han estado, no se preocupen. Esta es una copia. Tengo la copia donde ya hemos ido resolviendo. Pero esto es para mostrarles ahorita en blanco, ¿sí? ¿Qué sucede con los ejercicios de práctica que, por ejemplo, vienen de la universidad? Justamente empieza con el tema del lenguaje de agudas, graves y esdrújulas. Así empieza el primer tema. ¿Ok?
¿Y qué sucede? Me dice en las opciones, marque la que no es esdrújula. La que no es esdrújula. Entonces, dejen compartir pantalla completa. Ya, ahí se ve todo. ¿Sí? Entonces, en el examen van a venir preguntas justamente donde digan, ¿cuáles no son esdrújulas? Y esto ya lo habíamos visto, que se pueden presentar de esta manera. Te dicen, por ejemplo, aquí en la primera, ¿cuáles no es esdrújula? Ya sabemos que las esdrújulas, ojo, ojo, gracias por la contestación, Han. Pero ojo, me dice cuáles no son esdrújulas, cuáles no son esdrújulas. Tengo que parar la atención. ¿Qué palabras no son esdrújulas? Eso, la negación. María, muy bien. Entonces, si yo me doy cuenta, Cáceres es esdrújula. Exámenes es esdrújula. Galápagos es esdrújula. Y la pregunta me dice, ¿cuál de estas palabras no es esdrújula? Así que en el examen tengan mucho cuidado, chicos, ¿sí? Porque les van a venir opciones que se pueden confundir. Veamos en el siguiente. Dice, marquemos las palabras agudas, ojo, agudas sin tilde. Agudas sin tilde. Ok. Si vemos, ninguna palabra aquí tiene tilde. Pero tenemos que ver cuáles son agudas. Cantaron, esta es grave. Playa es grave. Clavel, ¿qué es? Naturalidad, ¿qué es? A ver, ahorita ya me participaron Han y Emily. Valesca, clavel, es aguda. Grave. No, tengo que identificar cuáles son agudas. De la lista que tengo aquí, cantaron, playa, clavel y naturalidad. ¿Cuál es aguda? Naturalidad. La de naturalidad. Ya. Ahora, la respuesta, Aguilar, la A, no. La respuesta justamente está entre la C y la D. Están bien, chicos, están cerca, entre la C y la D. Yo les comento algo. Si ustedes hacen como quien dice, el acento, por ejemplo, clavel, clavel, Sería o naturalidad, porque clavel es como que clavel. suena con tilde. Sí, entonces, naturalidad vendría a ser aguda sin tilde.
Si ustedes hacen todo, dejen borrar esto. Ya. Naturalidad. ¿Ok? Naturalidad. En la siguiente dice, marque agudas con tilde. En la siguiente. Joana me dice la B. Ya. Miguel me dice la B. Muy bien. Sí, si vemos, por ejemplo, máster es una aguda, perdón, es una grave con tilde. Lápiz es grave con tilde. Célebre es esdrújula. Acordeón justamente cumple, es una aguda con tilde. Siempre cuando ustedes tengan los ejercicios, chicos, lean el enunciado. Lean el enunciado. Tengan mucho, mucho cuidado con el enunciado porque pueden confundirse. Siempre lean con cuidado el enunciado. En el siguiente dice marque las graves sin tilde. Grave sin tilde. ¿Cuál aquí sería una grave? ¿Cuál de estas palabras es grave? Todas están sin tilde, pero ¿cuál de estas es grave? Colombia, administrar, Guayaquil, maldecir. A ver, me dicen administrar. Voy a hacerla como que si tuviera el acento como una grave. La grave tiene el acento en la penúltima. Administrar. Guayaquil. Guayaquil. Suena a grave. Por ejemplo, administrar, ¿cómo suena mejor? ¿Administrar o administrar? Guayaquil o Guayaquil. École sería la Colombia. No sería Colombia. Colombia. Ahora dice, en el siguiente listado marque las graves con tilde. Tenemos aquí graves con tilde. Champú, transición, revólver, dividido. La C. Emily me dice la C. Miguel me dice la A. Grave. Tenemos palabras graves. Dejen minimizar esto. Por eso les había compartido aquí. Dejen ver si les hago más pequeño. Para que se vean. Si tienen dudas, chicos, apóyense aquí. Ahorita que tenemos para poder apoyarnos para hacer el ejercicio. ¿Sí? Allá, me dice graves. Las graves me dijeron que también pueden ir sin tilde. ¿Dónde va el acento? Allá. En la última, en la penúltima sílaba. En este caso, como tiene tilde, va a estar su penúltima sílaba con tilde. Entonces sería la C. ¿Sí? Revólver. Muy bien. Muy bien, Stephanie. También me dijo revólver. Ahora, la última. Dice, ábremelo y cédemelo según su acentuación. Son palabras agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Acá está, todavía tengo el ejemplo. Ábremelo, Es cédemelo, esdrújulas. sobreesdrújula. Muy bien. La D. Muy bien, chicos. Sobreesdrújula. Ábremelo y cédemelo. Están igualitos aquí en el ejercicio. Son justamente palabras
que tienen su acento en la antepenúltima sílaba. Tienen sus tildes correspondientes y esas son sobresdrújulas. ¿Ok? Ahora, más abajo, ya vamos a ver eso de acá. Vamos terminando el tema de agudas, graves y esdrújulas. Dice la palabra examen, vamos a ponerlo con un color, y exámenes. Examen va a ser una palabra y exámenes va a ser otra palabra. La C, Stephanie me dice la C, Miguel me dice la C, Emily me dice la C, Mercy me dice la C. Muy bien. A ver, Miguel, ¿por qué es la C? Buenas noches. Vendría a ser examen. Ahí te sería grave. Luego examen. Ya, muy bien. Entonces es grave. ¿Y exámenes qué es? Esdrújula. Esdrújula. Muy bien. Si se dan, gracias, Miguel. Si se dan cuenta, todas estas opciones que dan aguda y grave, aguda y esdrújula. Si fuera, por ejemplo, aquí canción y exámenes, fuera aguda y esdrújula. Pero en este caso tenemos examen y exámenes. Y como dice Miguel, es verdad. Si yo hago el paso de la acentuación, examen, me da que es grave. Y exámenes, como tiene su tilde y su antepenúltima sílaba, tiene el tono, es esdrújula. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, este tema? Perdón. El de las agudas, graves y esdrújulas. Parece sencillo. Cuidado, se caen por las preguntas que dicen, identifique cuáles no, cuáles sí. ¿Ok? Vamos ahorita un ratito para ir con el siguiente tema que les quiero dar. Clavel. Ya. Es muy buena la respuesta, la pregunta. Yo también tengo esta duda. Me parece que en la clase anterior la respuesta era clavel. A ver, cantar o no es clavel. Clavel. Naturalidad. 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 Ya, dice palabras. Puedo marcar más de dos. Claro, cada una de estas dice palabras. Como dice palabras, gracias. Clavel. Aquí en este ejercicio, miren, chicos. Gracias, chicas. En este dice, en el siguiente listado marca las palabras. Palabras. Entonces puedo marcar más de una. Entonces, clavel, yo me acuerdo que clavel lo habíamos marcado en la clase anterior. Y naturalidad también, porque si yo hago el acento, clavel, cae perfecto. Y si yo hago naturalidad, también, naturalí, no me funciona. Entonces, si hago naturalidad, y ahí cae perfecto como aguda, ¿sí? Entonces, como la pregunta dice palabras, son algunas palabras que puedo marcar. Muy bien, chicos. Gracias. Muy bien. En este tema de los elementos de la comunicación, habíamos visto este gráfico de aquí. Permítanme compartirlo de una mayor manera.
¿qué precisaba justamente en los elementos de la comunicación? Retomemos. Entre los principales tres elementos que se ven es de signos, los signos, muy bien, que son como los códigos, el emisor, el receptor y el mensaje. Principalmente se da el emisor, el receptor y el mensaje. Esos son los principales elementos de la comunicación, pero tenemos más. ¿Qué era la comunicación? Justamente era la forma de transmitir un mensaje o una información de un individuo a otro. Y se puede realizar de diferentes maneras. Las formas que se dan en la comunicación pueden ser a través de un mensaje, de un escrito, de los gestos, ¿ok? No sé si a ustedes les ha pasado que su mamá se las queda viendo bravísimos cuando están haciendo algo mal y solo se los queda viendo. Es un gesto. Y solo por ese gesto ya les está comunicando de que, oye, deja de hacer eso. O para ahí, no hagas eso. Esos son los gestos que se forman como parte del medio de comunicación. Entre los tres, los requisitos de la comunicación es que siempre debe haber alguien más a quien se le va a comunicar, ¿ok? Tiene que haber una manera que se sintetice de que se cumpla la transmisión de la comunicación, ¿ok? Se tiene que compartir a alguien. Y los que le comentaba, justamente teníamos el emisor, el receptor, esto está dentro del mensaje. El emisor es aquel que cumple el rol de iniciar la comunicación. El emisor es el que inicia la comunicación, inicia la transmisión del mensaje. El receptor es quien se ajusta e interpreta los signos lingüísticos. Es el que coge y decodifica todo lo que le manda el emisor. El código, ¿ok? Puede referirse justamente al sistema que use. Por lo general puede ser un idioma, ¿ok? O los códigos, por ejemplo, los códigos de programación, los códigos binarios, ¿sí? En los factores de comunicación tenemos los factores externos y los factores internos. Los factores externos son aquellos que pueden ayudarnos o a desmejorar nuestra comunicación, la transmisión de cómo nosotros podemos transmitirla o cómo se percibe nuestra voz. Mientras que en los factores internos, tal vez nosotros tengamos problemas de timidez, problemas del habla, tal vez no tengamos una buena acentuación o vocalización. ¿Sí? Esos son problemas internos en la comunicación. Dentro de un contexto histórico, ¿sí? Los mensajes siempre se han dado desde épocas de la Edad Media para poder pasar y sustentar de generación en generación. Esto de aquí es un repaso de los factores justamente externos e internos, también sobre los elementos contextuales. Ya, esto de aquí en los elementos contextuales tiende que son las condiciones por el igual hacen que se pueda dar la comunicación. O sea, son estos elementos que ayudan que dentro del contexto estén bien. Por ejemplo, si ahorita estamos en el contexto de hablar de clases y de recibir clases, sería raro que de repente dentro de esto comencemos a tener un habla o un mensaje del contexto, por ejemplo, mascotas. Ustedes me conversan de sus perros y yo de mis perros. Pero eso no es la finalidad de esto. Sale fuera de contexto. ¿Ya? Estabilidad del código es garantizar que existan ciertos elementos que se cumplan. ¿Para qué? Para que tanto el emisor que interpreta el mensaje, su deseo es que llegue el mensaje al receptor. Y la interpretación del mensaje, que el receptor es justamente el que se encarga de poderlo entender.
Y esto de aquí sí es uno de las figuritas que encontré de mejor manera que se podía explicar. ¿Ok? Aquí nos explica, por ejemplo, dentro de los elementos que el emisor es quien transmite. Lo que les comentaba en la clase era que cuando él transmite su mensaje, es como un código, ¿ok? Va a transmitir un código al receptor. Y este receptor, cuando recibe este código, lo que hace es decodificarlo. Cuando lo decodifica, entiende este código, que pueden estar dentro de las señas, los signos, las palabras, el idioma, ¿ok? Cuando lo acepta y él quiere responder, existe una retroalimentación. Cuando él envía y se queda hasta aquí, existe una alimentación de mensaje. Ay, perdón. Ya, les explico otra vez. Vamos limpiando todo. Ok, imaginémonos que todos ustedes van a ser mi receptor y yo voy a ser el emisor. Mi deber como emisor es que quiero transmitirles el mensaje, ¿ok? Entonces, cuando yo transmito mi mensaje, va a ser como un código. ¿Qué comprende este código? Este código tiene que hablar, que esté dentro de las mismas señas, de los mismos signos, de los mismos idiomas, ¿ok? De las mismas palabras que ustedes puedan entender. ¿Está bien? Y si este código que yo voy a transmitir va a ser dentro de un mensaje, va a llegar a mi receptor. Este código se lo conoce que va a tener justamente la información. Y esta información es el mensaje. ¿Sí? Es la información que yo quiero enviar. Pero como esta información que yo quiero enviar con ustedes es como un código. Una vez que llega al receptor, o sea, ustedes, lo que hacen para comprenderlo es decodificarlo. Ok, ¿cómo lo decodifico? Dentro de lo que yo conozco, comienzo a entenderlo y lo decodifico. Este paso de aquí, donde el emisor envía el mensaje al receptor, se llama alimentación. Existe una alimentación. Muy bien. Pero ¿qué sucede? Si ustedes, por ejemplo, quieren enviarme un mensaje a mí, ya no serían solo receptores, sino que al momento que ustedes envían el mensaje se convierten en emisores. ¿Ok? Ustedes van a enviar un nuevo código. Y este código va a estar, que va a estar dentro del mensaje, va a llegar al receptor. ¿Ok? Que sería yo. Y yo tendría que otra vez decodificarlo. Y como existió este paso donde se envió y otra vez se receptó ese mensaje, hubo un círculo donde se da esa comunicación. A este paso se le llama retroalimentación.
Sí, parece un ciclo, exactamente. Exactamente, parece un ciclo. Así se dan las conversaciones. Justamente ese es el proceso de la comunicación. Comienza a haber un ciclo donde hay dos personas, uno le comenta algo, por ejemplo, buenos días, ¿cómo estás? Y la otra persona recepta ese mensaje, este código, lo entiende y dice, ah, muy bien, yo también. Y tú, entonces, comienza otra vez esta retroalimentación. Ya no solo es el receptor, sino que al preguntar se convierte en emisor. ¿Y qué pasa? Que este código tiene que estar acorde a lo que se entiende. Este mensaje tenemos que dar a entender de que es una información que quiere llegar. El canal va a ser el medio por el cual se va a enviar el mensaje. ¿Cuáles son estos medios? La televisión, el WhatsApp, los celulares, ¿sí? Estos son medios por donde se puede dar. Ahorita que tenemos esta clase virtual es un medio o un canal por donde se envía el mensaje. Y el contexto es más que todo la situación. Si la situación siempre esté acorde a lo que estemos conversando. ¿Sí? Entonces, déjenme dejarlo compartiendo un ratito este. Sí se entendió, chicos. Voy a borrar todo esto un ratito. ¿Sí? Vamos a minimizar y vamos a ver lo de los ejercicios. ¿Ok? Miren, justamente aquí en las preguntas que vienen de opciones múltiples, como en el examen, pregunta, el contenido de los periódicos, las noticias del noticiero, los programas de televisión y YouTube, el contenido de los blogs y lo que escriben en correos electrónicos, misivas, las misivas son cartas dentro de oficinas, memorándum, y sitios web de contenido. ¿Qué son o qué ejemplos son de elementos de comunicación? ¿Son un mensaje, son un código, un canal o un contexto? Ya, ahora chicos, algo que tenemos que entender para que cumpla, cuando estábamos viendo este tema del mensaje, para que cumpla, tiene que ser una información enviada y recibida. Enviada y recibida, para que sea un mensaje. Es algo enviado y recibido. ¿Ok? Enviado y recibido. Estos de aquí son un canal. Canal, porque son medios, por decirlo así, creo. Claro, El porque el contenido, todo contenido de los periódicos, cuando yo cojo un periódico, es un medio. Cuando prendo la televisión y veo las noticias, es un medio. Cuando veo programas de YouTube, es un medio de comunicación. El contenido de los blogs es un medio de comunicación. Los correos son un medio de comunicación. Las cartas omisivas son un medio de comunicación. ¿Sí? Son el canal, son el medio donde se envía. ¿Correcto? Ahora viene esto. Dice, cuando se envía, pero dice ejemplos de, claro, por eso dice, ¿qué ejemplos de elementos de comunicación son?
¿Qué ejemplos de medios de comunicación son? El periódico transmite información, da un mensaje, pero ¿es un medio, un contexto, un código? ¿Cuál de estas tres cumple mejor? Tenemos que ver eso también, chicos. Por eso dice, cuidado, 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 cuidado. Cuidado con lo de las preguntas. Sí, cuidado. Sí te entiendo, Han, por el tema. Pero tenemos que entender, son un medio. Son algunos ejemplos de elementos de la comunicación. Pero te dan las opciones. Seguimos. Dice, cuando envía un correo electrónico y un destinario sobre algún tema, en particular, y este responde, ah, ¿ok? Y este responde, perdón, cuando un correo electrónico a un destinario sobre algún tema en particular y este responde, como parte del proceso de comunicación se ejecuta, me han escrito la, dice decodificado. Cuando existe una codificación, ya. A ver, chicos, dice, cuando se envía un correo, muy bien, vamos al grafiquito. Cuando se envía el correo, ya. ¿El correo qué es? ¿Un medio? ¿Un canal? ¿Qué es? ¿Canal, mensaje o contexto? Solo cuando les digo correo, cuando se les viene la palabra, es un canal. Un mensaje. Ya, es. Información enviada y recibida. Cuando sea mensaje, va a ser cuando es una información enviada y recibida. Ok, entonces el correo electrónico, el mail, va a ser un mensaje por medio del canal, que es el correo electrónico, y va a ser enviado. Muy bien. Dice el ejercicio que cuando se envía este a un destinario sobre un tema X, un tema particular, este va a responder, va a enviar el medio o el canal, va a ser justamente un correo. Vamos a ponerle el arroba del correo, ¿ya? Va a ser un correo. Y cuando este responde, él lo pudo decodificar, el receptor lo pudo recodificar, y este responde, le responde a él. Como parte de este proceso que se ejecuta, ¿cómo se llamaría esto? Ahora sí, Retroalimentación. una retroalimentación. Muy bien, sería una retroalimentación. ¿Sí? Ahora es el siguiente. La Sería porque le está, o sea, le está respondiendo lo que acaba de enviar el emisor, ¿verdad? sí, justamente por eso, porque como lo recibió, lo decodificó y lo otra vez le respondió, es una retroalimentación. Si hubiera seguido hasta aquí,
existe una decodificación del mensaje, pero si siguió, hay una retroalimentación. Y en este primer paso de acá, existe una alimentación. ¿Ok? Dice, la red telefónica, las publicaciones impresas, las televisoras y por supuesto la internet y todas estas variantes son en el proceso de Canal. son un canal, son justamente un canal. ¿Ok? La red telefónica, si yo le cojo un cable, no me va a decir nada. Si cojo una impresora o un papel con una impresora, no me va a decir nada. Si cojo una televisora, así por así nada. Pero son un medio donde pueden transmitir un mensaje. A ver. Muy bien. Ahora, aquí hay algo que nos dice en el ejercicio, cuando son activos y cuando son pasivos. ¿Cuándo creen que es activo? Cuando está al instante. Cuando, Cuando recibe inmediata la información. mm, Cuando se comunica enseguida. ya, cuando está activo, claro, nos imaginamos esto. Cuando está activo es cuando, por ejemplo, está transmitiendo el mensaje. Pero si este de aquí no responde, ¿ok? Sería pasivo. Cuando reacciona o produce el mensaje, cuando responde al momento, sí. Ahí sería activo. Pero cuando no lo hace, sería pasivo. Dice, la retroalimentación se produce cuando, ¿cuándo se produce la retroalimentación? Cuando el receptor, ¿ok? Porque aquí viene el receptor. Aquí el que juega es el receptor. El receptor es activo o pasivo. La C, muy bien, es activo. Y reacciona ante lo que busca la comunicación, una respuesta. Al producirse una respuesta por parte del receptor, este se convierte en emisor, provocando un cambio de rol y demostrando que la comunicación puede ser afirmativa. Muy bien, chicos. Es esta. Receptor. El receptor, quien responde, recibe el mensaje, decide ser activo para que se produzca ¿qué? La retroalimentación. Miren, aquí tenemos que darle ojo a esto. Dice, no es el lugar, sino la situación comunicativa. No es el lugar, sino la situación comunicativa. A, B, C o D. Es la D. No es el lugar, es la D, sino la situación comunicativa. Porque dice la situación comunicativa. ¿Dónde vemos la situación? Justamente en el contexto. ¿Por qué nos dicen o se pueden confundir con código? El código son las señas, los signos. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo digo 1 más 1 es igual a 2, eso es un código. Estoy hablando de números. 1 más 1 va a ser igual a 2. Eso es un código, porque tiene justamente signos u otra numerología, no necesariamente palabras. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, comienzo a hablar, yo qué sé, en francés y digo, je ne sais pas o je m'appelle, estoy transmitiendo un mensaje, pero ¿quién me va a entender?
si el código está hablando en otro idioma. Puede ser de la misma situación que yo esté diciendo, pero si yo lo estoy diciendo en otro idioma, sería un código en el cual se tiene que decodificar. Y aquí nos dice en el ejemplo, no es el lugar, sino la situación. Sigamos. Una conversación en una cena, en un estacionamiento, en un auditorio, se lo conoce como, ajá, aquí los quiero ver. A ver chicos, a ver, me dice una conversación, ya, una conversación, sí, justamente es un mensaje, pero me dice en una cena, en un estacionamiento, en un auditorio, mensaje, ya, lo voy a escribir mensaje. Dice la, espacio, del sistema de signos se hace necesaria para que el mensaje sea lo más claro posible y llegue al receptor de manera asertiva. La del sistema de signos, aquí yo ya tengo algo que me ayuda. Del sistema de signos se hace necesaria para que el mensaje, ojo, el mensaje que es la información que es enviada, va a ser recibida por el receptor de manera asertiva. Es retroalimentación, decodificación, codificación e interferencia. Ya, aquí es la B, chicos. Me escriben B y C, B y C. Están ahí, están cerca. Ya van cogiéndole el golpe. Es justamente la B, porque dice la decodificación del sistema se hace necesario. Se hace necesario. Es un paso que va a ser necesario justamente para que pueda el mensaje sea claro. ¿Ok? Se hace necesario la decodificación. Ahora, el espacio es quien tiene una intención comunicativa mutua con el emisor. Ah, es antes del emisor. Entonces, ojo, coma. Realiza el proceso de decodificación. ¿Quién realiza el proceso de decodificación? El receptor. Muy bien, el receptor. Se convierte en un receptor activo. Muy bien. Y de nueva, hace una nueva codificación para dar su respuesta, transformándose en un emisor. Y al formarse esto, se produce una retroalimentación, la A. Muy bien, Miguel. Es justamente la A. El receptor se vuelve activo
es quien tiene una intención comunicativa mutua con el emisor, quien envió el mensaje y realiza este proceso de decodificación. Decodifica el mensaje, lo entiende, hace una nueva codificación para dar su respuesta y se transforma en emisor y se da una retroalimentación. Se alimenta y retroalimenta, alimenta y retroalimenta. ¿Ok? Listo, chicos. Me alegro mucho que hayan participado bastante. Me alegra de verdad. Espero de que poderlos ver la siguiente clase. ¿Sí?